La noche estaba especialmente fría ese día. Marta caminaba por las calles casi vacías de la ciudad, con el cuerpo cubierto por un abrigo grueso, pero el viento helado parecía atravesarlo todo. Sus pasos resonaban contra el pavimento mientras buscaba llegar rápido a casa después de un día agotador en el trabajo. El cansancio se notaba en sus ojos, y su respiración formaba pequeñas nubes blancas en el aire. Al girar en una esquina, vio algo que la detuvo en seco. Allí, en la penumbra de un callejón estrecho, un hombre estaba encorvado contra la pared. Su ropa era vieja y desgastada, sus zapatos parecían rotos y sus manos, temblorosas, intentaban protegerse del frío. No llevaba abrigo ni gorro, solo una camisa sucia y unos pantalones que claramente no eran suficientes para la temperatura de esa noche. Marta sintió una mezcla de sorpresa y tristeza. No era la primera vez que veía a personas sin hogar, pero esa escena la conmovió de una manera especial. Se acercó despacio, sin hacer ruido para no asustarlo. El hombre levantó la mirada y ella pudo ver sus ojos, cansados, pero con un brillo de esperanza que aún no se había apagado. ¿Está bien?, preguntó Marta con voz suave. ¿Necesita ayuda? Él no respondió de inmediato. Solo asintió levemente con la cabeza, como si no tuviera fuerzas para hablar. Marta dudó por un momento, pero finalmente decidió hacer algo que cambiaría todo para ambos. Se quitó su abrigo, el que la protegía del frío, y se lo envolvió alrededor de los hombros temblorosos del hombre. «Tome esto, le hará menos frío», dijo ella, con una sonrisa amable. El hombre pareció sorprendido. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa agradecida, y sus ojos brillaron con una emoción difícil de describir. Sin embargo, no dijo nada más. Marta permaneció a su lado unos minutos más, intentando ofrecerle compañía en ese lugar oscuro y solitario. Mientras el viento seguía soplando, ella pensaba en lo rápido que a veces juzgamos a las personas por su apariencia. Ese hombre, que parecía perdido y sin rumbo, podía tener una historia que nadie conocía. Y, sin embargo, allí estaba él, en esa noche fría, recibiendo un gesto sencillo pero lleno de humanidad. Marta no sabía que ese hombre tenía un secreto que cambiaría su vida para siempre. No era un indigente común, sino alguien que había decidido ocultar su verdadera identidad para vivir la realidad que muchos otros enfrentaban cada día. Mientras lo ayudaba con su abrigo, sin saberlo, estaba tocando el corazón de un multimillonario que buscaba entender el mundo desde otro punto de vista. Por un momento, el tiempo pareció detenerse en ese callejón. Solo existían dos personas, conectadas por un acto de bondad en medio del frío y la oscuridad. Marta no podía imaginar que esa noche sería el comienzo de una historia inesperada, una historia que demostraría que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en los pequeños gestos que podemos ofrecer a los demás. Finalmente, el hombre se levantó lentamente. Marta lo vio desaparecer entre las sombras, con el abrigo envuelto firmemente alrededor de su cuerpo. Lo último que alcanzó a notar fue una silueta que parecía diferente, un brillo extraño detrás de su figura, como si alguien estuviera esperando para llevarlo lejos de ese callejón. Marta siguió su camino a casa, con el corazón un poco más ligero. No sabía quién era aquel hombre, pero sentía que algo importante había sucedido esa noche. Una semilla de esperanza había sido plantada en medio del frío, y ella estaba segura de que esa historia apenas comenzaba. Al despertar, Marta no podía sacar de su mente la imagen del hombre al que había dado su abrigo. Esa simple acción, que para ella parecía natural, había dejado una impresión profunda en su corazón. Mientras preparaba el desayuno, se preguntaba quién sería aquel hombre y qué historia escondía tras esa mirada cansada y agradecida. Durante todo el día, Marta trató de concentrarse en su trabajo, pero su mente volvía una y otra vez al callejón frío donde había encontrado a aquel desconocido.
Pensó en todas las personas que, como él, vivían en las sombras de la ciudad, invisibles para muchos y olvidadas por otros. Al salir de la oficina, el cansancio y el frío volvían a acosarla, pero algo la impulsó a regresar por el mismo camino, con la esperanza de verlo de nuevo. Caminó despacio, mirando cada rincón con atención. Sin embargo, el hombre no estaba allí. Solo quedó el silencio y la soledad del lugar, como si nunca hubiera estado. Marta sintió una mezcla de decepción y curiosidad. ¿Dónde habría ido? ¿Estaría bien? Sin saber qué hacer, decidió volver a casa, pero no sin antes mirar una última vez hacia el callejón oscuro. Fue entonces cuando escuchó un ruido suave detrás de un contenedor de basura. ¿Hola? Llamó con voz temblorosa. ¿Está alguien ahí? De entre las sombras, apareció el hombre del abrigo. Su rostro estaba un poco más iluminado por la tenue luz de la farola, y esta vez parecía menos cansado, como si su encuentro con Marta le hubiera dado una chispa de esperanza. No tenía a dónde ir, respondió con voz baja. Gracias por su abrigo, señora. Marta sonrió y se acercó lentamente. Quería saber más, entender quién era realmente aquel hombre que había despertado en ella tanta compasión. Pero él no estaba listo para contar su historia. ¿Cómo se llama?, preguntó ella con suavidad. Alejandro, contestó él, sin mirar directamente. Pero hoy no puedo hablar mucho. Gracias otra vez. Antes de que Marta pudiera decir algo más, Alejandro se levantó y comenzó a caminar hacia la calle principal. Ella lo siguió a cierta distancia, intrigada por lo reservado que era. Algo en su actitud le parecía diferente, casi como si llevara una vida oculta que no quería revelar. Esa noche, Marta no pudo dormir. La imagen de Alejandro se repetía en su mente, junto con la sensación de que aquel encuentro no había sido casual. Empezó a preguntarse por qué un hombre como él estaría viviendo en esas condiciones, sin familia ni amigos a su lado. Al día siguiente, mientras Marta se preparaba para ir al trabajo, escuchó un ruido fuerte afuera. Al asomarse por la ventana, vio un automóvil elegante detenido frente a su edificio. Para su sorpresa, del vehículo bajaron dos hombres vestidos con trajes oscuros y gafas oscuras. Uno de ellos la llamó por su nombre. Marta bajó las escaleras, confundida y nerviosa. Cuando llegó al auto, vio que quien la esperaba era el mismo hombre al que había dado su abrigo. Pero esta vez, Alejandro estaba vestido impecablemente, con ropa cara y una expresión segura. «Hola, Marta», dijo con voz calmada. «Quería agradecerte personalmente por tu generosidad». Ella parpadeó, sin poder creer lo que veía. El hombre que parecía perdido y sin hogar la noche anterior, ahora estaba frente a ella como un desconocido completamente distinto. «¿Quién es usted realmente?», preguntó con voz temblorosa. «Soy alguien que aprendió una lección muy valiosa gracias a ti», respondió Alejandro. «Quiero mostrarte que la bondad puede cambiar vidas, no solo la de quien la recibe, sino también la de quien la da». Marta sintió que su mundo giraba. Nunca habría imaginado que aquel simple acto de compasión la llevaría a conocer a un multimillonario que valoraba tanto la humanidad. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro le entregó una tarjeta con su número y una invitación para encontrarse al día siguiente en un lugar especial. «Confía en mí, Marta. Mañana te contaré todo», dijo antes de subir al auto y desaparecer entre las luces de la ciudad. Esa noche, mientras Marta repasaba todo lo sucedido, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que nunca hubiera imaginado. Un pequeño gesto había abierto una puerta a un mundo nuevo, lleno de posibilidades y esperanza. Al día siguiente, Marta llegó al lugar que Alejandro le había indicado en la tarjeta. Era un pequeño café en el centro de la ciudad, un sitio tranquilo y acogedor, alejado del ruido y el bullicio habitual. Al entrar,
Buscó con la mirada y vio a Alejandro esperándola en una mesa cerca de la ventana. Vestía un traje impecable, pero su mirada era cálida y sincera. «Gracias por venir, Marta», dijo él al levantarse para saludarla. «Sé que esto puede parecer extraño, pero quiero explicarte todo». Ella se sentó nerviosa, aún tratando de comprender cómo un hombre que parecía estar en la calle la noche anterior ahora estaba frente a ella con tanta seguridad y calma. La verdad es que necesitaba experimentar lo que mucha gente vive día a día, comenzó Alejandro. Vivir en el anonimato, sin privilegios ni lujos, para entender realmente cómo es la vida cuando todo lo material desaparece. Marta lo escuchaba con atención, sin interrumpir. Él continuó. Decidí disfrazarme, cambiar mi apariencia y salir a las calles. Quería ver si la gente era realmente amable, si había esperanza en medio de la indiferencia. ¿Y qué encontraste?, preguntó ella, intrigada. Encontré mucho más de lo que esperaba, respondió Alejandro con una sonrisa triste. Vi personas que sufren, que luchan, pero también personas como tú, que ofrecen ayuda sin esperar nada a cambio. Marta sintió que su corazón se aceleraba. Nunca había imaginado que su simple gesto tendría un impacto tan profundo en alguien. Cuando te vi en el callejón, supe que debía acercarme. Sentí que no podía dejarte ahí, explicó Marta, con la voz entrecortada. Pero no sabía quién eras, ni tu historia. Exacto, dijo Alejandro. Y por eso estoy aquí. Quiero agradecerte y también mostrarte que la bondad es un poder real, capaz de cambiar vidas. Los minutos pasaron mientras conversaban, y Marta comenzó a sentirse cómoda. Alejandro no era solo un millonario disfrazado, era un hombre con un deseo genuino de hacer el bien y de encontrar personas que compartieran esa visión. He decidido crear una fundación, dijo él. Una organización dedicada a ayudar a quienes realmente lo necesitan, pero con un enfoque humano, cercano. Y me gustaría que fueras parte de ella. Marta no podía creer lo que escuchaba. La oportunidad que se le presentaba era increíble, pero también aterradora. ¿Yo?, preguntó, sorprendida. No sé si estoy preparada para algo así. No te pido que estés preparada, respondió Alejandro. Solo que confíes en tu corazón y en tu capacidad para ayudar. Yo estaré contigo en cada paso. Ella pensó en todas las personas que había visto en las calles, en la soledad y el frío que tanto conocía ahora de cerca. Recordó también el abrigo que le había dado al desconocido, y la esperanza que había sentido esa noche. Está bien, dijo finalmente. Quiero intentarlo. Alejandro sonrió ampliamente, agradecido. Sabía que Marta tenía algo especial, una luz que pocos tenían y que podía iluminar la vida de muchos. Este es solo el comienzo, Marta. Juntos podemos hacer mucho, aseguró él. Cuando salieron del café, la luz del sol comenzaba a asomarse entre los edificios, como una señal de que un nuevo día estaba por comenzar. Marta sentía que su vida, igual que ese amanecer, estaba llena de posibilidades y cambios. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo con valentía y esperanza. Y sobre todo, con el recuerdo de que un pequeño acto de bondad podía transformar mundos enteros. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y emoción para Marta. Había aceptado unirse a la fundación de Alejandro, pero aún no sabía exactamente qué la esperaba. Cuando llegó a la oficina, un edificio sencillo pero bien organizado, fue recibida con sonrisas y calidez. No parecía el ambiente frío y distante que ella imaginaba. Alejandro la esperaba con una agenda llena de proyectos, pero antes de comenzar, quiso contarle algo que cambiaría aún más la perspectiva de Marta sobre esa misión. Quiero que entiendas que no solo ayudamos con dinero, dijo Alejandro. Queremos cambiar vidas desde lo más profundo, apoyando con educación, oportunidades y dignidad.
Marta asintió, absorbiendo cada palabra. Sentía que por fin estaba en un lugar donde podía hacer la diferencia. Los primeros días fueron intensos. Visitaban barrios humildes, hablaban con familias que enfrentaban dificultades que Marta apenas podía imaginar. Vio la desesperanza en sus ojos, pero también la fuerza y la voluntad de salir adelante. Cada historia la conmovía profundamente. Un día, mientras caminaban por una calle polvorienta, una mujer se acercó a ellos con un niño en brazos. Sus ojos reflejaban preocupación y cansancio. «Necesitamos ayuda», dijo la mujer con voz temblorosa. «Mi esposo está enfermo y no tenemos dinero para la medicina». Alejandro y Marta la escucharon atentamente. Decidieron ayudarla, ofreciéndole no solo el medicamento, sino también asesoría para que pudiera acceder a servicios sociales. Ese momento marcó un antes y un después para Marta. Comprendió que su trabajo no sería fácil, pero cada pequeño gesto podía salvar vidas. Mientras tanto, Alejandro seguía sorprendiéndola. A pesar de su riqueza, nunca se mostraba arrogante ni distante. Era humilde, cercano, y parecía realmente interesado en cada persona que conocían. Una tarde, Marta le preguntó, ¿por qué decidió hacer todo esto? ¿Por qué disfrazarse y vivir entre la gente? Alejandro la miró con sinceridad. Porque quería recordar lo que significa ser humano, respondió. A veces, cuando tienes mucho, olvidas lo que realmente importa. Quise vivir en carne propia lo que otros sufren para no perder ese sentido. Marta admiraba su valentía. Sabía que no era fácil para alguien acostumbrado a otro mundo entrar en la realidad de tantos y hacer algo para cambiarla. Con cada día que pasaba, Marta sentía que estaba encontrando una nueva versión de sí misma. Más fuerte, más compasiva, más consciente de las necesidades de los demás. Y también sentía que Alejandro confiaba en ella, que creía en su capacidad para ser parte de ese cambio. Una noche, mientras caminaba hacia su casa, recordó la noche en que le dio su abrigo a aquel hombre desconocido. Pensó en cómo ese gesto había sido el inicio de todo. Sonrió para sí misma, agradecida por haber seguido su corazón y no haber pasado de largo esa fría noche. Sabía que el camino sería largo, lleno de retos, pero también lleno de esperanza. Porque a veces, un simple abrigo no solo protege del frío. Puede cambiar vidas. Pasaron semanas desde que Marta comenzó su trabajo en la fundación, y cada día se encontraba con nuevas historias que la tocaban profundamente. La ciudad que antes parecía tan lejana y fría ahora le mostraba su rostro más humano y vulnerable. Una mañana, Alejandro la llamó para invitarla a una reunión especial en la sede central de una gran empresa. Marta sentía curiosidad, pero también un poco de nervios. No estaba acostumbrada a ese tipo de ambientes formales y elegantes. Al llegar, la recibieron con cordialidad, y pronto comprendió que Alejandro estaba buscando aliados para ampliar el impacto de la fundación. Empresarios, donantes y personas influyentes escuchaban atentos las propuestas para ayudar a quienes más lo necesitaban. Marta observaba en silencio, sintiendo una mezcla de admiración y responsabilidad. Sabía que ahí estaba la oportunidad para que la fundación creciera, pero también sentía el peso de demostrar que su trabajo era valioso. Después de la presentación, Alejandro le tomó la mano con firmeza y le dijo: «Esto es solo el comienzo, Marta. Confío en ti para liderar algunos de nuestros proyectos más importantes». Ella no pudo ocultar la emoción, pero también la preocupación. «Haré lo mejor que pueda», respondió con determinación. «No quiero defraudarte ni a las personas que dependen de nosotros». Mientras tanto, en las calles, Marta continuaba viendo la realidad cruda de muchas familias. En un barrio marginal, conoció a don Carlos, un hombre mayor que vivía solo y había perdido casi todo. Don Carlos le contó que durante años había trabajado en fábricas,
pero ahora, sin empleo y con problemas de salud, no tenía cómo mantenerse. Marta sintió que debía hacer algo más que escuchar. Con la ayuda de la fundación, consiguió que don Carlos recibiera atención médica y apoyo para acceder a una pensión. Ver la sonrisa en su rostro fue uno de los momentos más gratificantes para Marta. Sin embargo, no todo era fácil. Marta enfrentaba momentos de frustración cuando veía que, a pesar de sus esfuerzos, las necesidades parecían infinitas. Se preguntaba si realmente podían cambiar algo en un mundo tan desigual. Una noche, Alejandro la llamó por teléfono. Su voz sonaba tranquila pero con una urgencia que no podía ignorar. Marta, necesito que vengas al hospital. Hay una emergencia. Cuando llegó, encontró a Alejandro junto a una joven madre que acababa de perder su hogar. La mujer lloraba desconsolada, sin saber a dónde ir con su bebé en brazos. Sin dudarlo, Marta y Alejandro se pusieron en acción. Organizaron un refugio temporal, comida y atención para la madre y su hijo. Esa experiencia reforzó en Marta la importancia de su trabajo. No se trataba solo de cifras o proyectos grandes, sino de personas reales con historias que merecían ser escuchadas y ayudadas. Mientras tanto, Alejandro seguía siendo un pilar de apoyo. Su capacidad para escuchar y actuar con rapidez inspiraba a todos en la fundación. Marta aprendía cada día más de él, no solo sobre gestión, sino sobre humanidad. En medio de todo, Marta también empezó a notar cambios en sí misma. La inseguridad inicial se había transformado en confianza. La tristeza que a veces sentía ante tanta necesidad se combinaba con una fuerza renovada para seguir adelante. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque, Alejandro le dijo: Marta, cuando te vi aquella noche en el callejón, no solo encontré a una mujer generosa, encontré a una compañera para este camino. Ella lo miró, sorprendida y emocionada. No podría haber imaginado que un abrigo prestado me llevaría hasta aquí, respondió. Pero ahora sé que todo tiene un propósito. Alejandro sonrió y agregó: y esto apenas comienza. Marta sintió que una nueva etapa de su vida estaba floreciendo, llena de retos, pero también de esperanza y compromiso. Porque, a veces, un acto pequeño puede ser el primer paso para cambiar el mundo. Pasaron los meses y la fundación crecía rápidamente. Marta había encontrado en ese trabajo no solo una misión, sino una pasión que la transformaba día a día. Sin embargo, con el crecimiento llegaron nuevos desafíos y responsabilidades que pondrían a prueba su fuerza y convicción. Una mañana, mientras revisaba los informes de uno de los proyectos, recibió una llamada urgente. Alejandro necesitaba verla de inmediato. Al llegar a la oficina, él la esperaba con el rostro serio y preocupado. Tenemos un problema, dijo Alejandro. Una de las comunidades a las que ayudamos está enfrentando una crisis grave. Una inundación reciente destruyó muchas casas y dejó a cientos de familias sin hogar. Marta sintió un nudo en el estómago. Sabía que era un momento decisivo para la fundación y para ella misma. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, lista para actuar. Debemos movilizarnos rápido, respondió Alejandro. Organizar ayuda, refugios temporales, comida, atención médica. No podemos dejar que estas personas sufran más. Los siguientes días fueron frenéticos. Marta y Alejandro coordinaron equipos, buscaron donaciones, y viajaron hasta la comunidad afectada. Allí, la devastación era evidente. Casas destruidas, calles inundadas y rostros llenos de desesperanza. Pero también encontró algo que la llenó de esperanza: la solidaridad entre vecinos, la valentía de quienes, a pesar de perderlo todo, luchaban por reconstruir sus vidas. Marta se unió a ellos, ayudando a distribuir alimentos y medicinas, escuchando sus historias y compartiendo palabras de aliento. Una tarde,
Mientras entregaba mantas a una familia, la madre le agradeció con lágrimas en los ojos. Gracias a ustedes, dijo. No sé qué haríamos sin esta ayuda. Marta sintió que cada esfuerzo valía la pena. Recordó la noche en que le dio su abrigo a un desconocido y comprendió que ese pequeño gesto había desencadenado todo esto. De regreso en la ciudad, la fundación organizó una campaña para recaudar fondos y reconstruir las casas dañadas. Marta fue una de las voces más activas, hablando con pasión y convicción para motivar a otros a sumarse. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en que la presión y el cansancio parecían abrumarla. Una noche, sola en su apartamento, se preguntó si podría seguir adelante con tanto peso sobre sus hombros. Entonces recibió un mensaje de Alejandro. No estás sola, Marta. Esto es un camino que caminamos juntos. Ese mensaje le dio fuerza para continuar. Sabía que no solo tenía el apoyo de Alejandro, sino también de todas las personas que creían en la causa. En una reunión con el equipo, Marta compartió su experiencia y les recordó por qué estaban ahí. No olvidemos que detrás de cada número, hay una persona con sueños, con miedo, con esperanza. Somos su voz y su apoyo. El equipo la miró con respeto y admiración. Marta entendió que su liderazgo no solo venía de su trabajo duro, sino de su corazón comprometido. Con el tiempo, la comunidad afectada comenzó a levantarse de nuevo. Las casas fueron reconstruidas y las sonrisas regresaron a los rostros. Marta y Alejandro celebraron ese logro con humildad, conscientes de que aún quedaba mucho por hacer. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Alejandro le dijo: Marta, has demostrado que la verdadera riqueza está en dar y en estar presente para los demás. Ella sonrió, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. Gracias a ti, Alejandro, por mostrarme el camino y confiar en mí. Él la miró con cariño y dijo: esto es solo el comienzo de lo que podemos lograr juntos. Marta sabía que aún quedaban muchas historias por escribir, muchas vidas por cambiar. Y estaba lista para seguir adelante, con la certeza de que un acto pequeño, como aquel abrigo que una vez entregó, podía transformar el mundo entero. El éxito en la comunidad afectada fue un impulso enorme para la fundación, pero también trajo consigo nuevos retos que Marta y Alejandro no esperaban. Un día, recibieron noticias preocupantes. Un grupo rival intentaba desacreditar el trabajo que hacían, acusándolos de aprovecharse de la pobreza para ganar fama y poder. Marta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca había imaginado que su esfuerzo sería puesto en duda de esa manera. Alejandro, aunque preocupado, mantuvo la calma y le recordó que la verdad y el trabajo honesto siempre prevalecen. Debemos responder con hechos, no con palabras, le dijo. Nuestra fuerza está en las personas a las que ayudamos, en sus testimonios y en nuestro compromiso real. Decidieron entonces abrir las puertas de la fundación a periodistas, líderes comunitarios y a cualquier persona interesada en conocer su labor de cerca. Marta lideró estas visitas, mostrando con orgullo cada proyecto, cada historia de vida transformada. Mientras tanto, la presión aumentaba. Marta comenzó a recibir mensajes intimidatorios, llamados anónimos que buscaban desmotivarla. En más de una ocasión, sintió miedo, pero también una determinación férrea para no dejar que el miedo la paralizara. En una reunión con Alejandro, confesó su preocupación. No sé si podré soportar esto mucho más tiempo. A veces siento que todo es demasiado. Él la miró con ternura y le respondió: la valentía no es no tener miedo, Marta, sino seguir adelante a pesar de él. Y tú tienes esa valentía. Esa conversación fue un punto de inflexión para Marta. Decidió no rendirse y redobló sus esfuerzos, trabajando con más dedicación y transparencia que nunca. Los días pasaban y poco a poco, las acusaciones comenzaron a perder fuerza.
Las historias reales de ayuda, el testimonio de las familias beneficiadas, y la claridad en la gestión hicieron que la comunidad volviera a confiar en ellos. En medio de esta batalla, Marta conoció a Sofía, una joven que había perdido todo en la inundación pero que, con el apoyo de la fundación, había logrado abrir un pequeño negocio para ayudar a su familia. Sofía se convirtió en un símbolo de esperanza para Marta. Ver cómo alguien podía salir adelante contra todo pronóstico reforzaba su fe en el poder de la solidaridad y el trabajo conjunto. Una tarde, mientras hablaban en la oficina, Sofía le dijo: «Gracias a ustedes, no solo recuperé mi hogar, sino también mi dignidad. Nunca olvidaré lo que hicieron por mí». Marta sintió que esas palabras eran el mejor premio a su esfuerzo. Sin embargo, el desgaste era evidente. Marta comenzó a sentir el peso de tantas responsabilidades y problemas acumulados. Una noche, antes de dormir, recordó el frío callejón donde todo comenzó. Se dio cuenta de cuánto había cambiado desde entonces y de lo lejos que había llegado. Pensó en Alejandro, en su apoyo incondicional y en la fuerza que encontraba en ese vínculo que había nacido de un acto de bondad. Al día siguiente, con renovadas fuerzas, decidió organizar un evento para celebrar los logros de la fundación y reconocer a todos los que habían formado parte de esa historia. La convocatoria fue un éxito y muchas personas asistieron, incluyendo a antiguos beneficiarios, voluntarios y aliados. La emoción se sentía en el aire, y Marta, con el corazón lleno, dio un discurso que conmovió a todos. Cada uno de ustedes es parte de esta historia. Juntos hemos demostrado que la esperanza puede vencer al miedo, y que un pequeño gesto puede transformar vidas. Mientras aplaudían, Alejandro se acercó a ella y susurró: «Estoy orgulloso de ti, Marta». Ella sonrió, sabiendo que el verdadero premio no era ese reconocimiento, sino el cambio real que habían logrado en tantas vidas. Porque, a veces, cuando el mundo parece oscuro, una chispa de luz puede encender la esperanza en los corazones más necesitados. Con el paso del tiempo, la fundación se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio en la ciudad. Marta y Alejandro trabajaban incansablemente, pero también aprendieron a valorar cada pequeño logro y a celebrar cada vida transformada. Una mañana, mientras caminaban juntos por el parque donde tantas veces habían compartido ideas y sueños, Alejandro tomó la mano de Marta y dijo: «Recuerdo aquella noche en el callejón, cuando tú me diste tu abrigo sin saber quién era realmente. Ese gesto cambió no solo mi vida, sino la de muchas personas». Marta sonrió, emocionada por el recuerdo. «Nunca imaginé que un simple acto podría llevarnos hasta aquí», respondió. «Pero ahora sé que todo tiene sentido cuando ayudas desde el corazón». La fundación había crecido, sí, pero lo más importante era que habían creado una comunidad de personas unidas por la solidaridad y la esperanza. Un día, recibieron una carta que los dejó sin palabras. Era de una mujer que, gracias a la ayuda de la fundación, había superado la pobreza y ahora trabajaba para ayudar a otras personas en situación similar. «Esto es lo que verdaderamente importa», dijo Marta. «Ver cómo el ciclo de ayuda se multiplica y cómo la dignidad regresa a quienes más la necesitan». Alejandro asintió, orgulloso y agradecido por todo lo que habían logrado juntos. «Y pensar que todo comenzó con un abrigo en una noche fría», añadió él. «La vida nos sorprende cuando menos lo esperamos». Marta sintió una profunda paz interior. Había encontrado su propósito y sabía que, aunque el camino no siempre sería fácil, nunca estaría sola. Durante la celebración anual de la fundación, rodeados de voluntarios, beneficiarios y amigos, Alejandro tomó el micrófono y dijo: «Hoy celebramos no solo el éxito, sino la esperanza, la solidaridad y el poder de un pequeño gesto». Marta miró a su alrededor y vio sonrisas,
lágrimas de emoción y la certeza de que juntos habían hecho un mundo mejor. Antes de que terminara el evento, Alejandro se acercó a Marta y susurró: «Gracias por confiar en mí y por tener el valor de dar ese abrigo aquella noche. Sin ti, nada de esto habría sido posible». Ella respondió con una sonrisa cálida y una mirada llena de gratitud. «Gracias a ti por mostrarme que la verdadera riqueza está en dar y en amar sin condiciones». Y así, entre aplausos y abrazos, cerraron un capítulo que abrió infinitas posibilidades para un futuro lleno de esperanza y solidaridad. Porque a veces, en la vida real, un simple acto de bondad puede cambiarlo todo.